A todos en esta mañana, mañana preciosa y una mañana que está lluviosa, pero se vuelve agradable cuando estamos juntos. Ahí me tocó ver ahí algunos cuantos que estaban entrando y saltaban para poder llegar acá al templo. Quiero, ahí donde estás, por favor, que cierres tus ojos por un momento y le digas: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Dígaselo en sus propias palabras: Señor, ayúdame a entender lo que hoy se va a hablar aquí. Estoy ejercitando y buscando que nos ejercitemos a orar. Cuando venimos al templo, qué bueno que tú puedas levantar no una oración que hace otro, sino que tú mismo puedas hacerla. Quiero decirte que esa oración es tan valiosa que a Dios le interesa más la oración que haces por tu propia cuenta que la que buscas imitar. Dile: Señor, ayúdame a entender, me cuesta, ayúdame a recordar tu palabra. Amén. Padre, te doy gracias por tus hijos y te pido que a mí también me ayudes a predicar y que tu palabra pueda ser entendida en este lugar. Tú has dicho de tu casa que tu casa es casa de oración. También has dicho que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y en este lugar, Señor, queremos aprender a hacerlo. En el nombre de Jesús, te pido, Dios, que me uses ahora. Y permita, Señor, que pueda hablar tu palabra con denuedo. Amén. Y amén. Muy bien, quiero compartirte algo y si le pudiera poner un título a esta prédica, podría ser: dime quién está en la casa. O dime quién está en tu casa. Dígale al que está al lado: dime quién está en tu casa. Así como de película. Y es precisamente donde quería compartirte algo que está en la Escritura, pero que se vuelve muy evidente a nosotros, y es la palabra templo y el momento en que de una u otra forma fue tenido en cuenta lugares como estos para que se hicieran reuniones donde pudiéramos alabar su nombre. Si bien es cierto, Dios ha dicho que Dios no habita en templos hechos por la mano del hombre, sino que Él ha dicho que Él habita en templos. Si no es por la mano del hombre, entonces es por la mano de Dios, ¿cierto? Y el único templo, digámoslo así, que podemos ver, evidenciar ahorita, que donde Dios lo formó y lo hizo, es su vida misma. Dios quiere habitar en ti. Dice: ¿o ignoráis que vosotros, o sea, usted y yo, somos templo del Espíritu Santo? ¿Y cuál es el comportamiento que Dios tiene acerca de ello? Yo quisiera remitirme por un momento a la parte de la historia donde por primera vez se edificó un templo para que la gente pudiera venir y adorar el nombre del Señor. Históricamente, el primer lugar que Dios destinó para que el hombre tuviera comunicación con Dios fue el famoso Edén, aquel jardín del paraíso, donde simplemente Adán se comunicaba con Dios, hablaba con Él de una manera directa, de una manera sin estorbos. No se dice que Adán se arrodillaba o se postraba, simplemente hablaban juntos. Dios se pasaba y preguntaba por él y él hablaba, y me imagino que le colocó una tarea bastante ardua. Dios ya venía de hacer toda la creación, de haber creado todo, solamente le faltaba crear a Eva. Y mientras tanto, Adán tenía la tarea de colocarle nombre a todo lo que había. Imagínate, eso va pasando el león y yo no sé cómo habrá hecho Adán para colocarle león. A este le voy a colocar un nombre. Y estaba allí con su listadito: cocodrilo, cocodrila, jirafa, jirafo, hipopótama, hipopótamo. Colocándole nombre a cada uno de ellos.
En medio de ese lugar ya conocemos la historia donde Satanás irrumpió y Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. Cuando los expulsó, dice que Dios colocó en toda la entrada de ese Edén 2 querubines con 2 espadas, prácticamente advirtiéndole al hombre: usted aquí no va a volver a entrar de cualquier manera. Y ese lugar no sabemos dónde está, no sabemos en qué lugar del planeta Tierra está escondido, no sabemos dónde, pero fue un lugar que quedó oculto para el hombre. ¿Sí? Y que si tú lo llegaras a encontrar, seguramente te vas a encontrar ¿con qué? Con un querubín, con una espada que te va a decir: hasta aquí llegas. Después de ello, Dios vino haciendo muchas representaciones de varios templos, y uno de ellos era el templo que tuvieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Ellos adoraban a Dios, no tenían un templo en Egipto, pero cuando salieron de Egipto tenían una carpa, y cada que iban a adorar a Dios o cada que paraban en algún sitio, armaban las carpas, los levitas ponían las cortinas, ponían cada una de estas cosas, y esto representaba en sí el lugar donde el hombre se podía comunicar con Dios, el lugar donde estaban los siervos, y allí se hacían sacrificios, allí se entonaban alabanzas, allí se hacían muchas cosas, y la forma de adornar este lugar era bastante particular. Si tú pudieras leer, porque es a veces hasta bastante engorroso leer, dice: las medidas eran de tanto por tanto, y entonces le vas a poner una cobija de color rojo, de tejones que tienen unos granos, unas piñas, unas granadas, unas frutas, todo queriendo representar de una u otra manera aquel lugar donde Dios se comunicaba con el hombre, aquel lugar que era llamado el Edén y el paraíso. ¿Cuántos les gustaría estar en ese paraíso? Amén. Dice que Adán y Eva andaban desnudos en ese lugar y no sentían vergüenza, no sentían morbo, hasta que entró el pecado. Empezaron a sentir ya cosas que se tenían que tapar, que ellos estaban tranquilos y Dios se comunicaba con el hombre. ¿Qué pasó? Ok. Y en medio de ese lugar, el pueblo se movía, se desarmaba, hasta que Dios a ese pueblo que era nómada le dio un lugar donde poder habitar y donde poder establecerse. La tierra prometida. Estoy pasando de muchos cientos y cientos de años. Ya llevo como 400 aquí contándote. Sí. Y cuando se establecieron en ese lugar, la gente empezó a armar casas, empezó a armar edificios. Ya estaba el rey David, y el rey David tenía un palacio. Y él veía desde su ventana y decía: ¿cómo es posible que yo viva en un palacio y que Dios, que es tan grande, viva en una carpa? Le entró esa preocupación a David. Él entró como a querer preocuparse por lo que estaba mirando, ¿cierto? Él decía: yo vivo mejor que Dios, no es posible, ¿sí? Y le entró un sentimiento que al parecer se veía muy noble, pero Dios lo ubicó. Le dijo: espérate un momentico, David, yo quiero decirte algo. Tú estás preocupado por construirme una casa a mí. Tú estás preocupado porque crees que yo vivo en una carpa. Te voy a decir algo: no hay nadie que me pueda contener, no hay templo que me pueda contener. Si pusieras toda la tierra y su plenitud, no quepo en él. Soy tan grande que no quepo en ningún lugar, ¿sí? Pero de todas formas, a Dios le pareció bien aquel sentimiento que tuvo David de construir, y dijo: bueno, te voy a dejar que hagas un templo, pero no lo vas a hacer tú, sino que lo va a hacer tu hijo Salomón. Y entonces David se dedicó a trabajar
se dedicó a ahorrar. Él decía, la gente ofrende para la obra del templo. Él decía, de mi mismo tesoro personal yo voy a sacar para esto. Voy a sacar no solo la porción que de pronto tiene la nación, sino de lo mío. Y así el pueblo empezó. Y fue un templo espectacular. Tenía columnas de plata, tenía accesorios de oro, tenía piedras preciosas. Tú podrías llegar y ver esa columna plateada y con piedras incrustadas, y mejor dicho, era una cosa impresionante. Y en ese lugar, el rey Salomón hizo una oración en particular, que aún los judíos toman muchas de estas cosas que se hablaron y lo toman dentro de su cultura. Tú puedes estar a cierta hora del día y puedes ver a un judío que va a orar y él saca una alfombra. Después de que saca la alfombra, saca una brújula y con esa brújula ubica más o menos dónde está o dónde es el lugar donde fue edificado el templo. Y entonces hacia allá acomoda su alfombra, y suponiendo que quedara, bueno, hacia allá, él pone su alfombra, se arrodilla, se postra y comienza a orar a Dios. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver aquí en esta oración, ¿sí? Es algo muy particular. Cuando estaba orando y dedicando en esa oración, Salomón dijo: bendito sea Dios de Israel. Te estoy leyendo desde el verso 15. Bueno, no hay quien me coloque los versículos allí. Yo te lo voy a leer desde acá. Se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que andan delante de ti, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, lo que dijiste con tu boca y con tu mano has cumplido. Y empezó a hablar y a recordar cada una de las promesas. Pero dentro de estas cosas, cuando se construyó el templo, dijo: si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos, o sea, si fueran a la guerra, empezó a hablar proféticamente, y fueran allí derrotados, perdieran la batalla por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Él está hablando, si el pueblo sale a pelear, a la batalla, porque antes peleaban por territorios, y si no se armaban para el territorio, los podían invadir y los podían desalojar, podían atracar a todo mundo. Entonces ellos peleaban por territorio y se defendían. Pero si a causa del pecado, dice, llegaran a perder la batalla, Señor, escúchalos cuando ellos vengan derrotados a esta casa y oren allí. ¿No te parece bonito? Dios estaba contemplando, y Dios ha contemplado tus fracasos y mis fracasos para venir a este lugar. Cuando tú vienes a este lugar, a este templo, no es que tú vengas porque eres muy santo o porque eres muy bueno, al contrario. Es más, yo te podría decir que yo estoy en este lugar como pastor, no porque sea muy santo ni porque sea muy bueno. Yo creo que Dios me ha dado la oportunidad simplemente de poder decir: oiga, soy pecador y Dios perdona al pecador. Dios escucha a aquel que le clama, aquel que le busca. No importa cuál haya sido tu fracaso, no importa cuál haya sido tu lucha, si has vencido y estás contento y vienes a darle gracias a Dios, o si estás derrotado. Otra cosa que decía en medio de esto, decía, permíteme a ver. Ahora pues, dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciendo jurar, y viniera el juramento delante de tu... Voy a leerlo en otra versión, ya que no me están siguiendo allá. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente.
Si alguien agravia a otra persona y le exige que haga juramento de inocencia ante tu altar en este templo, entonces desde el cielo y perdona los pecados de tus siervos, de tu pueblo Israel. Enséñales a seguir el camino correcto y envía lluvia sobre la tierra que diste a tu pueblo como su preciada posesión. Si hay hambre en la tierra o pestes, ¿hay hambre? ¿Hay pestes? Nos preguntaremos. ¿Hay ausencia de comida? ¿Sí? ¿Hay pestes? Si estamos ahora combatiendo contra un virus, ¿cierto? Estamos en la famosa llamada pandemia. O plagas en los cultivos, o ataques de langostas o orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra, si luego tu pueblo Israel, ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde los cielos donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces ellos te temerán mientras viva la tierra que diste a nuestros antepasados. Y hay una serie de promesas tan hermosas y tan poderosas, donde lo que está diciendo que el templo sea un lugar donde tú te puedas reconciliar con Dios. Que el templo sea un lugar donde tú te puedas volver a encontrar con Él. No importa la condición, tanto para dar gracias como para volver a Él. Levanta las manos allí donde estás. Si hiciste algún negocio, está diciendo, algún negocio donde te fuiste y en tus palabras quedaste como atado, te lo voy a poner de una manera más actual. Si de pronto te metiste con un gota a gota y te empeñaron hasta el calzón y ya no se ríe por allá el hermano y ya no sabes qué hacer, dice, ven a este lugar y levanta las manos y dile, Señor, y que el Señor conozca la causa tuya, que cometiste un error, te equivocaste, hiciste un mal negocio. Dice, oye esa oración desde donde está. Sí. No importa cuál haya sido tu condición, no importa cuál haya sido tu situación, el templo es un lugar para encontrarnos con Dios. Y lo habla inclusive así estés muy lejos. Entonces vuelvo y te ponía el ejemplo de los judíos. Un ejemplo es Daniel. Antes de ser echado al foso de los leones, usted sabía que hubo un hombre que se llamó Daniel, que por orar a Dios lo echaron en el foso de los leones. Un rey puso una ley donde dijo, nadie va a buscar a ningún Dios, nadie va a orar a nadie, solamente vamos a exaltar al rey, que se llamaba en ese entonces, no sé, era César o Nabucodonosor o bueno, sí, a esa estatua o a ese hombre que está allí. Nadie va a buscar a otro Dios. Ese era el edicto. Y Daniel dijo, sí, ese es el edicto. Bueno, ese es el edicto de ellos. Dice que subió a su cuarto, abrió sus ventanas, ubicó donde quedaba el templo y levantó sus manos. Así lo hizo 3 veces al día. Era una trampa que le habían colocado, pero él no hizo omisión a esa trampa. Dijo, bueno, si voy a caer en la trampa, caí, pero yo a Dios de que lo adoro. ¿Sí? Porque Dios está escuchando mi oración, porque Dios está escuchando mi clamor. ¿Sabes cuál era el clamor de Daniel? En ese momento Daniel estaba viviendo lo que se llamó la cautividad de Israel, uno de los momentos más difíciles y más duros. Si el pueblo de Dios sufrió siendo esclavo en Egipto, ¿sí?, el sufrimiento fue mayor cuando fueron esclavos otra vez en Babilonia. ¿Por qué? Porque esperaron tanto tiempo para poder obtener una victoria, y cuando por fin la obtienen, porque cuando por fin se están organizando, porque cuando están creciendo y ya se sienten un poquito fuertes, tan fuertes se sintieron que hasta creyeron que podían olvidarse de Dios.
otra vez cayeron en la cautividad y verse otra vez esclavos. Ahí fue que destruyeron el templo que hizo Salomón. Fue un golpe muy duro, pero Dios nos dijo: yo los voy a sacar de esa cautividad. Yo los voy a sacar de ese cautiverio. Y dio una promesa. Y Daniel oraba por esa promesa. Es uno de los pocos profetas que contó. Dijo: yo escuché la profecía que dijo Jeremías. Y dijeron que eran tantos días y tantas semanas. Y oraba. Cuando pasaron 70 años y eso se cumplió, Daniel fue esa generación que entró al cautiverio, pero también que pudo, aunque viejito, decir: salimos del cautiverio. Tremendo eso, ¿no? Pero él oraba a Dios. Y en medio de eso yo quiero llamar tu atención y captar tu atención acerca de lo que tú y yo debemos hacer cuando venimos a este lugar. Cuando venimos a este lugar, no desperdicies el tiempo querer de pronto que tengamos aire acondicionado. Ya tenemos aire acondicionado, solo que no lo podemos prender. Sí, sí. Ya lo tenemos allá casi. No quieras buscar confort dentro de la iglesia. Ay, que estas sillas ojalá estén acolchonadas. ¿Cuándo es que vamos a tener el piso? Esas cosas están bien, son sentimientos buenos. ¿Sí? Ahora a usted le toca esquivar la gotera posiblemente, pero hay algo que no ha cambiado. Y es que cuando tú y yo nos reunimos en este lugar a clamar y a adorar a Dios, Dios escucha. Escucha el clamor de su pueblo. Y lo sigue escuchando y lo ha venido escuchando de generación en generación, porque hay algo en sí que a Dios le interesa, y es tu preciosa y hermosa voz. Dios está tan interesado en tu vida que todo lo que ha creado y lo ha puesto para que el hombre vuelva y se reconcilie con Él. Dios ha hecho tantas cosas, y entre ellas la misma escritura lo dice, que de tal manera es hasta el colmo llegó Dios, hasta el punto, hasta la exageración de dar a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está mostrando su amor para con nosotros, en que sabiendo de que somos aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y no está diciendo es que si tú fuiste, está diciendo tú eres pecador. Pablo lo dice de una mejor manera y me gusta como lo dice. Dice: Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Estoy de primerito en la lista. Si hay un pecador, mírenme a mí, está diciendo. Y Pablo no se olvida de dónde lo sacó Dios. Dice: yo perseguía a la iglesia, yo mataba a los cristianos, yo los metía, yo los hacía encarcelar. Yo fui testigo cuando mataban a uno de ellos a piedra, consentí su muerte. Yo era un pecador. Sin embargo, Dios te escogió y te ha llamado y te sigue llamando, y su brazo está extendido. Esto es algo que tú y yo no podemos olvidar, si no, este lugar carece de sentido. Si tú te dejas llevar por las luces y por las cosas que se puedan colocar, por las que ya están y por las que faltan, por las que tenemos y por las que tendremos, y nos concentramos en eso, vamos a perder. A Jesús le preguntaron, Jesús está caminando en medio de ellos, y alguien le dice: mira este templo que hemos construido. ¿De qué templo estaban hablando? Yo te voy a decir de qué templo estaban hablando. Estaban hablando del templo, el mismo lugar de que te estaba hablando, donde Salomón oró. Aquel mismo espacio, pero que cuando Israel se olvidó, eso quedó vuelto ruinas.
Entonces es donde aparecen Nehemías, Esdras y unos cuantos para reconstruir el templo de las ruinas. Y se demoraron tanto que para poderlo construir en su totalidad fue construido en 46 años. Imagínate 46 años para poder construir un templo. ¿En cuánto tiempo se construyó este lugar, pastora? Prácticamente duramos meses. Ellos se demoraron 4 meses. Empezamos en octubre, noviembre, diciembre, y en enero estábamos metidos aquí sin paredes, pero ya teníamos un techo, ¿sí? Ya estábamos aquí, ¿sí? 46 años fue construido ese templo. Y pasaba Jesús y les digo, sí, pero yo les digo que este templo no quedará de él piedra sobre piedra. Es el concepto que puedo dar de ese lugar, ¿sí? Y entonces dijo, pero tú ¿por qué dices eso? Sí, derríbenlo si quieren. Se demoraron 46, derríbenlo, y yo en 3 días lo voy a levantar. Y la gente se rascaba la cabeza. Yo también me hubiera rascado la cabeza. Es más, eso se escribió allí, pero mientras lo escribieron, la gente no entendió, sino al final entendieron que se estaba hablando del cuerpo de Jesús, que es aquel lugar donde tú y yo tenemos acceso a Dios nuevamente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, diga, nadie va al Padre si no es por mí, si no es por Jesús. Jesucristo se convirtió en aquella provisión de Dios para que el hombre otra vez volviera a relacionarse. Y Jesús lo está hablando, y cuando lo dice Jesús y cuando yo lo veo que está en la Biblia, para mí es verdad, punto final. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesús. Jesús dijo, yo tengo la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. O sea que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan capítulo 1 verso 12 dice, ¿qué dice? Dice que todo aquel que cree en el Hijo del Hombre tiene el poder, tiene la potestad de ser. Dice, a los suyos vino, ya me acordé, y los suyos no le recibieron. A los judíos vino y los judíos no le recibieron. Pero a todo aquel que cree en Él, a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús en su vida? A todos los que creen en Él, que le buscan, que quieren ser como Él, que le siguen, que le dicen, entra a mi vida, les dio el derecho, les dio la potestad, les dio la autoridad, les dio el contrato, lo que quiere usted decir, de ser llamados hijos de Dios. Ese lugar. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y colóquelo ahí en varias versiones a ver cómo suena. Jesucristo se convirtió en ese lugar. Entonces los templos, el significado, el templo que está, es un lugar donde tú y yo nos congregamos. Y donde todavía se mantiene aquella promesa que si oramos desde este lugar, Dios nos escucha. Pero entonces, pastor, usted me está diciendo que para hacer eso, para orar a Dios, yo tengo que venir a la iglesia, entonces porque si no, Dios no me escucha en la iglesia. Falso. Dios escucha donde quiera que tú estés. Entonces yo tengo que buscar dónde queda la iglesia, tan solo creer y levantar mis manos hacia allá. Falso. Donde quiera que tú estés. Y aquí viene la revelación más hermosa y más preciosa. Pablo dijo, y si me ayudas a buscarlo, dijo, ¿o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros?
Este templo no lo hice yo, lo hizo Dios, con un propósito: habitar en él. Por eso el suicidio es un pecado, porque tú estás quitando una vida que no te pertenece. Ay, me voy a matar. Esa vida no es tuya, es un préstamo que Dios te hace. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes? ¿Y les qué? ¿Y les fue qué? Y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Eso lo dice en una versión que es la traducción viviente. Sí, no, cualquiera, está bien. Sí, solamente es para que podamos entender el concepto de lo que Dios está hablando y de lo que Dios está buscando y de lo que significa este lugar, pero también lo que significa tu vida, y que sobre este lugar un significado más grande tiene tu vida. Y que muchas de las cosas que están en la Escritura son representación de lo que ahora Dios quiere hacer contigo y conmigo. Una de las cosas increíbles que sucedió era que cuando Cristo murió en la cruz, dice que se vino un temblor muy fuerte. Dice que los sepulcros de muchos se abrieron y mucha gente resucitó. Yo me imagino qué cosa tan tremenda. Se murió el hermano Poncho, ¿sí? Y el hermano Poncho se murió y de un momento a otro dicen que por allí vino un temblor y el hermano Poncho tocó en la casa. La gente salió corriendo. ¿Qué pasó? Sucedieron cosas extraordinarias. Pero algo extraordinario que sucedió en el templo es que el templo tenía una cortina muy gruesa, desde arriba hasta abajo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Te voy a explicar rápidamente eso. Ok, te lo voy a explicar. El templo estaba dividido en tres partes: el atrio, que era donde llegaba todo el pueblo, donde se hacían los sacrificios, donde la gente llegaba con el corderito y había una mesa y ponían ahí el corderito y estaba ahí el sacerdote con un cuchillo y cogía el corderito y ¡chas!, lo mataba, ¿sí? Y decía: este cuchillo significa la ira de Dios, ¿sí? Y este cordero que está allí significa tu vida, y Dios, como está en contra de tus pecados, mataban al corderito, ¿sí? Y representaba que los pecados de una persona se pasaban al cordero, y Dios veía ese cordero con ira, con rabia, y lo mataba. El corderito pagaba por esos pecados y la persona se iba libre, sin ninguna culpa. Ahora entienden por qué Juan el Bautista dijo de Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz, era ese Cordero que estaba preparado para el sacrificio. Cuando Jesús expresa de sí mismo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué era? Porque en esos momentos todos tus pecados, los tuyos, los míos, los que cometiste, los que vas a cometer, fueron trasladados a Jesús. Y en ese momento el Padre, que es santo, santo, y que no tiene nada que ver con él, vio a su hijo y se hizo a un lado. Y lo que dijo es: yo tengo que acabar con ese pecado. Vio a su mismo hijo como aquel cordero que había que sacrificarlo para que todos pudiéramos salir libres de todo pecado. Por eso Jesús está, dale un fuerte aplauso a él si le vas a aplaudir, porque es la razón por la cual estamos aquí. Y está Jesús allí como aquel cordero esperando. Y lo único que dijo es: Padre, ¿por qué me has abandonado? La respuesta podría ser muy sencilla: por ti y por mí.
Fue el momento más duro y más difícil en la vida de Jesús. Fue el momento inclusive que se le escuchó orar a Jesús: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, busquemos otra forma. Si quieres que yo no tenga que pasar por la cruz, dime algo. Allí Jesús dice que sudaba gotas de sangre. Dice que le dijo a los discípulos: estoy muy angustiado, Pedro, acompáñenme a orar, estoy angustiado hasta la muerte. Es que ya se acerca el momento. Y oraba de esta manera. Tremendo, impresionante. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, hagámoslo de otra forma. Y la respuesta desde el cielo se hizo escuchar. Un silencio tan claro que no hubo un sí. No hubo un sí, hagámoslo de esta forma. Y el mismo Jesús se respondió: pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se levantó fortalecido de aquel lugar. Un ángel le fortaleció. Y cuando vinieron a entregarle, cuando vinieron por todos los discípulos a agarrarlos, él dijo: ¿a quién están buscando? No me están buscando a mí, pues aquí estoy, déjenlos que ellos se vayan. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí estoy. Me han venido a buscar como si fuera un ladrón, pero he estado en las plazas, pero lo he dicho en todo lugar lo he anunciado: aquí estoy. Diciendo de una manera como lo había dicho antes: no es que a mí me mataron, es que yo puse mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Y ahora he decidido entregar mi vida. ¡Wow! Eso es impresionante. Yo no sé si usted comprende eso, pero el Cordero, dice también, es representación de todo lo que está pasando y todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Dicen que el Cordero es el único animal que cuando el cazador lo está matando, lo mira con ojos de amor. Métale un cuchillazo a un marrano. Una vez con mi mamá nos comimos una marrana. Y el Señor no sabía a qué lado quedaba el corazón y le dio puñaladas donde no era, y ese hasta el sol de hoy creo que mi mamá está traumada por los gritos de aquel marrano. ¿Sí? Dice que el Cordero es el único animal que... Poncio Pilato le dijo a Jesús: ¿no estás viendo que yo tengo el poder para liberarte? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué no dices nada? Y la respuesta de Jesús fue sencilla. Le dijo: tú no tienes poder para nada. Realmente todo el poder que tú tienes para gobernar te ha sido dado del cielo. Si yo quisiera, ahorita mismo enviaría a mis ángeles que pelearan esta batalla por mí. Pero ¿sabes por qué el cielo se detiene? Porque yo estoy poniendo mi vida. Dice que aquel momento en que Jesús murió en la cruz, se rasgó el velo del templo desde arriba hasta abajo. Una rasgadura perfecta. Hubo temblores en todos lados, terremotos. ¿Y qué quiere decir eso de que se rasgó el templo? Algo muy importante. Y era que para pasar a ese lugar santísimo, allá estaba el arca. Inclusive en este texto donde lo estamos describiendo, unos 2 capítulos atrás, dice que estaba el arca. El arca era preciosa. Dentro del arca estaban las tablas que Moisés escribió, que le tocó escribir, ¿no? Porque las primeras las escribió Dios con su propio dedo. Qué cosa tan hermosa, ¿cierto? Y cuando llegó contento, después de 40 días, Moisés con las tablas para mostrárselas al pueblo de lo que había escrito, el pueblo estaba adorando al dios Baal. Ay, yo no sé qué le pasó a Moisés. Moisés como que lo comió cualquier animal. Vamos a adorar al becerro. Y ahí estaba, y Moisés vio eso y cogió esas tablas y las tiró y las quebró. Las mismas que Dios había escrito con su dedo. Dios nunca le dijo que las quebrara. Volvió a subir allá y le tocó a Moisés escribir. Le dijo, seguramente Dios le dijo: a estas las escribes tú, yo ya escribí. Ahora te toca a ti pasarlas. Le tocó hacer. Ya cuando llegó, dice que esas tablas fueron las que quedaron dentro del arca del pacto. Y aquel lugar donde entraba solamente un sacerdote
para pedir por los pecados del pueblo, se rasgó de tal manera que ahora puede entrar el que quiera. ¿Usted sabía que habían sacerdotes que murieron intentando entrar al lugar santísimo? Eso hacían un sorteo. Y era una honra aquel sorteo, aquella persona que se ganara eso entre los sacerdotes. Escogían ese, y ese que quedaba era el sumo sacerdote, era el de todos, el que más manda. Y él tenía que prepararse todo ese tiempo para ese momento. Las vestiduras representaban algo impecable. Hasta el calzoncillo tenía diseño. No, en serio, tenía diseño. Eso no se podía ir allá con el roto aquí, nada. Quedaba ya por no haber seguido las leyes al pie de la letra. Y cuando ese sacerdote iba a entrar a aquel lugar, imagínese una cortina aquí grandota. Imagínese que ese bafle sea el arca, que nadie de ustedes, ninguno la puede ver. Y ustedes están allí orando para que Dios perdone los pecados de ese año. Y el sacerdote le decían que vaya, y él iba con una cuerda. Y esa cuerda tenía unas campanitas. ¿Para qué era? Para que cuando bailara sonara tilín, tilín. No. ¿Sí? Eso era que cuando él entraba ya, tlin, 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 iba sonando tlin. Entraba al lugar, y si ese hombre no estaba bien con Dios, allá la presencia del Señor, porque había en él pecado, ¡tac! Caía, ¡plin! Sonaban ahí las campanas. Y si alguien entraba allá, ¡plin! También caía. Entonces por eso era la cuerda. Suena chistoso, pero hay algo aquí tremendo. Entonces la gente jalaba la cuerda, ¡plin! No suena más. No, ese sacrificio fue fallido. No sirvió. Saquen ese man de allá. Y había que hacer otro concurso. ¿Quién se apunta en la rifa? En estos días vi un meme donde aparecía un féretro con un ramo así grandote encima. Y decía, ¿por qué en los velorios no se tira también el ramo así como ese para saber cuál es el siguiente? ¿Ah? Imagínate eso, que se hiciera así, que la gente tirara eso y le cayera y le... Era un buen mal chiste, pues. Se rasgó el templo diciendo, ya el sacrificio fue perfecto, el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Y el mensaje que te quiero dar en esta mañana, y por donde quiero empezar, y voy a ir tan rápido que voy a terminar ya, ¿sí? Está en Juan. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan está hablando de algo que a mí me impresiona. El mismo título en la Biblia, en tu versión, en la versión que tú tienes, es Jesús despeja el templo, o la purificación del templo. Ya Jesús le habían hablado acerca de ello, pero dice que en medio de ese templo, dice, se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua. ¿Cuál era la celebración de la Pascua? En ese entonces era el momento que Israel celebraba que se comieron un cordero también a la carrera, porque iban a salir libres, al otro día iban a salir libres de Egipto. Esa era la Pascua. Y ellos la celebraron y todavía la celebran. ¿Sí? ¿Cuál era la costumbre? Que la gente tenía que comerse ese cordero. Decía, cómanselo como alguien que está comiendo la carrera. No dejen nada. Y la sangre del cordero tenía que pintarse. El cordero que habían sacrificado tenía que ponerlo en la entrada de las puertas, para que la última plaga que Dios había mandado sobre los egipcios, sobre todo ese lugar, no entrara sobre ellos. Y era la plaga donde el primer hijo de cada persona iba a morir. Entonces llegaba
el espíritu de la muerte. Y entraba y veía la sangre del cordero y decía, no, yo con el cordero no me meto. Esa sangre del cordero representaba la sangre de Cristo, que aún ni la muerte tiene poder sobre él. Estaban celebrando la Pascua en aquel momento. Y dice que se acercaba, así que Jesús fue a Jerusalén y vio, estoy en el versículo número 13, estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Y vio que en la zona del templo habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. El templo se había convertido en un lugar por lo que estaba representando. Muchos venían, entonces muchos se preparaban para ese momento, pero no para buscar a Dios por aquel sacrificio, sino que era un momento donde entraba billete. Era un buen momento para cambiar la moneda de los que venían desde afuera. Yo te la cambio por tal, yo te la cambio. Y ponían sus mesas y se preparaban. Era un momento donde la gente tenía sus ganados y vamos a venderle al que no pueda tener el corderito para llevarlo, para sacrificarlo, para que pueda morir, para que, sí, vamos a vender. Y eso se volvió un negocio impresionante, lleno de palomas. ¿Por qué palomas? Porque el que no tenía para el corderito, Dios había permitido entonces que invirtiera unas cuantas palomas en eso. Hasta Dios había pensado en el que no tenía para el cordero. ¿Sí? Te lo valgo por unas cuantas palomas. Entonces también para el que no tiene. Y eso estaba lleno de el templo. Y usted llegó al templo y yo me imagino ese alboroto que se veía allá. Y la gente ya 50 contando. Y todo el mundo preparando. Y todo el mundo azarado. No por la celebración, sino por lo que estaba sucediendo allá afuera. Estas cosas que están ahí en la escritura también me trae una representación de qué y cuál puede ser la actitud con la que tú vienes al templo. ¿Será que tú vienes porque quieres reconciliarte con Dios? ¿O simplemente quieres venir por venir? ¿O cuál es la motivación? O de pronto tú tienes algún negocio que quieres que te salga bien, entonces me voy a portar bien para que Dios ahora sí, para que el marido cambie, para que la esposa vuelva, para que los hijos pero yo no quiero. Ese lugar estaba, y dice que Jesús entonces se hizo un látigo con unas cuerdas. Yo me imagino a Jesús llegando a aquel lugar a celebrar la Pascua. Voy a celebrar la Pascua, aleluya, Jesús está diciendo. Y entonces, no se asuste. No, tampoco le voy a dar látigo. No sé. Dice que se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó del templo y echó las ovejas del ganado y arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Yo me imagino a la gente aquí haciendo los negocios y yo no sé qué, y llega Jesús y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ustedes qué están haciendo de la casa de mi padre? ¡Piazza! Salid de ahí y esta mesa ¡pum! Se ve como la cosa agresiva, pero es la manera en que tú y yo deberíamos purificar el templo de nuestra vida. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es esto que está mal? ¿Por qué este lugar se convirtió en otra cosa? ¿Por qué este lugar se convirtió en lo que no era? Pero entramos con tantas sutilezas, que yo no cambio porque mi marido esto, que yo no sé qué, porque mis amigos se burlan de mí, que si yo busco a Dios, dicen que uno se busca a Dios, entonces el diablo lo ataca y le empieza a oír mal en la vida, entonces no busco a Dios. ¿Qué nos pasa? Jesús cogió y sacó el látigo e hizo un azote de cuerdas. ¿Cómo está tu templo? ¿Y quién está en la casa ahora? Posiblemente las cosas que estén en tu corazón sean tus negocios, sean tus asuntos, sean tus situaciones sentimentales, pero Dios nada.
Me dejó la novia. Ay. Y tú y yo lo ves ahí buscando a Dios, pero lo que quiere es que vuelva la novia. Y cuando llega de pronto por ahí, vuelve y se pierde. ¿Dónde queda Dios en todo esto? Jesús hizo un azote de cuerdas y luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí y dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio la autoridad para hacer esto, muéstranos qué señal milagroso lo comprueba. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Quedaron más perdidos que... Entonces dijeron, pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después de que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron, porque en ese momento no entendían, recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Él está diciendo: este templo ahora no es el que tienen que mirar, ustedes tienen que mirar este templo que es el que le va a dar el acceso, este templo que es mucho más perfecto que el Adán, en el que vivía Adán, mucho más perfecto que el que construyó Moisés en el desierto, mucho mejor que el que hizo Salomón, que tenía todas esas prebendas, que si tú orabas hacia ese lugar o hacia el otro o hacia donde quiera que estés, hoy por hoy tú y yo tenemos que orar, pero no buscando dónde está el templo que edificaron los judíos, sino levantar las manos al cielo y decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, oh Dios? Sino alabar, y donde quiera que estés como estés y tal cual como estés, dice Dios que escuchará, porque la promesa sigue vigente. Dios dijo: yo no voy a coger lo que se hicieron los antiguos para destruirlo. Yo no vine para destruirlo, yo vine para darle cumplimiento, yo vine para que tuviera perfección. Ya tú no tienes que sacar la brújula, tú solamente tienes que decir: ¿dónde estás, Dios? ¿Y dónde encuentras a Dios? ¿Sabes cuál es la brújula? Él le ha dicho: busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre, que sabe escuchar en lo secreto, te va a recompensar en público. Tú tienes que llegar y decir: Señor, aquí me quiero encontrar contigo. Y la presencia de Dios no te va a matar, porque la presencia del Cordero te hace acepto en el amado, te hace que tú puedas ingresar, te hace que tú puedas hablar con Él. Tú ya no necesitas un cura para que Dios perdone tus pecados, tú no necesitas de un pastor para que te diga alguna cosa y te puedas. Él es el que obra en ti. Y por eso cuando tú y yo venimos a este lugar, es una buena costumbre, no dejando de congregarnos como algunos han dejado de hacerlo. Es que yo oro en mi casa. Y fuera verdad que oraran en la casa. La verdad, cuando usted viene a la iglesia, verlo a mí me anima. Cuando yo veo aquí las muchachas danzando, aleluya, yo digo: wow, a mí me anima eso. Cuando la voz de todos se escucha, entonces yo veo que Dios está haciendo grandes cosas en ella y que la está tocando. Y yo digo: si Dios la toca a ella, también me puede tocar a mí. Por eso es importante que se haga escuchar la voz de tu alabanza, para que vean esto también muchos y crean, para que el mundo pueda ser alcanzado. ¿A quién tan solo cree? Nosotros creemos en Jesús, en que envió su Santo Espíritu, y que este es el tiempo en que su iglesia le continuará adorando hasta que Él venga y hasta que nos vamos con Él a seguir adorándole y exaltándole. Yo te invito a que te coloques de pie por un momento. A ver, todos los templos del Señor, colóquense de pie.
y comiencen a darle gracias a Dios en sus propias palabras, a su manera, a su estilo. Posiblemente tú tengas que decir: Señor, perdóname porque mi casa estaba vuelta una porquería, estaba vuelta una plaza de mercado. Eso, la plaza de mercado no huele tan bien, ¿sí? Imagínate tú caminando por la galería de Bellavista y que te tropieces y te caigas al piso y caigas en uno de esos charcos. Sí, no es lo más limpio que hay. Sí, pero Dios está diciendo: no importa cómo estés, no importa cómo esté ese lugar, yo he venido a este lugar, yo he venido a tu vida, yo he venido para que vuelvas a reconciliarte conmigo, hijo. Él es el camino al Padre, y el Padre está esperando a que el Hijo vuelva. La canción del Hijo, sí, y que tú puedas decir: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Hoy te pido perdón, Señor, por la manera en que he tratado este templo. Hoy te pido perdón por el mal uso que le he dado a este templo, por haber desperdiciado tanto tiempo, Señor, sin ti. Pero hoy vengo a ti. La buena noticia es esta: Cristo vino al mundo por los pecadores. Ora al Señor ahí donde está, mientras escuchas este canto que te invita a volver a los brazos del Padre, que te invita a reconciliarte con Él. El Padre está dispuesto, el Hijo está dispuesto, el Espíritu Santo fue enviado. Hoy te desperté igual que siempre, y siento que no puedo más, porque las personas son tan inconscientes, porque no escuché el consejo de papá. Gracias, Señor. Creciendo verte no aprender, salgamos de nosotros en la hermandad, y mientras tanto existe puedes honrarme, porque no escuché el consejo de papá. Con mi padre, estar acompañarme, pues no tengo más opción. Le dije: Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Hace que con tus tiempos fuerzas me fui. Como esa madre, como la abandonarte, la promesa se cerraron con tuyo. Perdóname, Señor, por cómo he sido. Perdóname, Señor, porque me he alejado de ti. Perdóname, Señor, porque he perdido mucho tiempo lejos de casa. Perdóname, Señor, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a reconciliarme contigo. Gracias, Señor. Sin tener noticias sobre ti, diciendo turbaciones en mi alma, porque te alejaste así de... El Padre te dice esto en esta mañana. Ha pasado mucho tiempo en aquel día, y ya llevo varias noches sin dormir. Si todo conmigo no venía,
El Padre te invita que vuelvas a Él. Cuando recién nacido yo me tuve entre mis brazos y mis ojos se tocaban y dormías en mi regazo. Dijo que te extraño, que me damos separado. Se me condenaba la escena y te diré, no me toca tu pasado, yo he sido perdonante. Desde el día que te fuiste no hago más que recordarte. Eres mi hijo amado, que no se he olvidado. Estoy seguro de mi vida volverá otra vez. Gracias, Señor. Vuelvo a ti, oh Dios. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa de tu Padre. Dile, Señor, hoy recuerdo lo que tú me dijiste y decido entregarte mi vida. Gracias, Señor, por amarme. Te entrego mis pecados, te entrego mi corazón, te entrego mi afán, te entrego mi ansiedad, te entrego mi condición. En algo reconozco es que soy pecador, pero algo también reconozco es que tú me amas por encima del peso de mis pecados. Hoy decido volver un poco estropeado, un poco golpeado, un poco lejos, pero agradecido, Señor, de que pueda ver las puertas abiertas, de que el Cordero murió por mí. Sin temor, acércate a Él y habla con Él. Cuando un hombre con su padre murió, salió corriendo hacia él, lo abrazó y besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme uno de tus corderos para esa fiesta de mí. Pero su padre le dijo a sus sirvientes: Vayan y traigan el mejor cordero, porque vamos a hacer una fiesta en honor a mi hijo. Traigan también vestidos nuevos, nuevas y un niño. Porque este es mi hijo que se había ya realizado, se había muerto y ha resucitado. Padre mío, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme uno de tus hijos, pues la fiesta de mí. Como puedes amarme si tú puedes abandonarte. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. No me importa tu pasado, yo no decido perdonarte. Desde el día que te fuiste no hago más que recordarte. Tú eres mi hijo amado y si lo hemos olvidado. Tú mereces ser llamado hijo mío porque me amo. El amor de Dios es más grande que el peso de tus pecados. El amor de Dios lo puede todo. El amor de Dios va más allá. Si alguien te dijo que habías fracasado, Dios te va a llegar a ese lugar donde fracasaste y te va a decir: hijo mío, puedes avanzar. Si alguien te dijo que no podías, Cristo dio en la cruz su vida para que tú volvieras. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias te damos, oh Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Si ese aplauso es para Dios, déselo fuerte. Hoy estamos muy contentos de que estén aquí en este lugar y queremos